Y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de política. Comenzamos aquí nuestro trabajo de hoy miércoles mitad de semana. Estamos a 11 del mes 11. 11-11. A los que creen supersticiones, 11-11. 11-11. Ahorita juegan el palé 11-11. Buenos días, Leandro. Y buenos días a todos ustedes. Recordamos que, como siempre, más bien, como siempre recordamos que además de las plataformas de EN Televisión, tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que lo repetimos a las 10 de la mañana, terminando el programa casi casi. También para los que están fuera del país, nos siguen a través de entelevisión.com y estamos haciendo los arreglos para conectar con TV Quisqueya, pero va a ser diferido porque no tienen horario a esta hora disponible, pero están interesados en difundir nuestro programa por TV Quisqueya en Nueva York, New Jersey y Miami, el sur de la Florida. Sería muy interesante. Así que vamos a ver más adelante cómo podemos cuadrar con TV Quisqueya. Y hace un tiempo que nuestro amigo santiaguero, eh, nuestro amigo Atahualpa Ramírez, que es propietario de Boreal Televisión en Santiago, me viene pidiendo: Nelson, vamos a hacer el programa para Santiago, vamos a conectar para Santiago. Yo, por estar de vago, no he terminado de hacer los arreglos, pero vamos a ponernos también en eso. Así que, por aquí estamos. Y también las redes sociales, recuerden, tanto del programa como la mía, como la de Leandro. Repetimos el contenido de geopolítica. Buenos días, Leandro, y todos ustedes. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos. Geopolítica en el aire en este miércoles 11-11-2020. Todas son pareja. Palé. Ah, sí. Ah, pero mira, ¿verdad? ¿Eh? El palé doble. Sí. Entonces, en este miércoles, como decía, mojado el país con varias provincias en alertas amarillas y verde. Y se siguen pronosticando más lluvia y ya estamos mojados. Como diría la canción, llover sobre mojado. Ojalá que las consecuencias no sean mayores para la República Dominicana, como le pasó a Centroamérica, básicamente a Honduras y Y Guatemala, Guatemala. que fueron duramente golpeados por el ciclón ETA y que todavía no se repone de las consecuencias que dejó ese fenómeno natural por esa zona. Así que desde acá, desde Geopolítica, queremos que la República Dominicana se prepare porque ya la saturación que hay de los suelos no resiste mucha agua y se desbordará y va a afectar muchas familias, según meteorología, si continúa el fenómeno como está pronosticado. Sin embargo, la Bueno, sociedad, dice, sí, no, decía el último reporte de meteorología, avisa de que mañana estaría saliendo del territorio nacional la vaguada que ha estado afectando, que primero los aguaceros de los días pasados fueron por reflejo de ETA, que después de azotar Centroamérica, varios países de Centroamérica, después se dirigió al Caribe y dejó, sin haber tocado la zona nuestra, pero aún así dejó muchísima lluvia. Y sí, luego llegó una onda tropical y una vaguada, llegaron una onda tropical y una vaguada que han dejado las lluvias que hemos tenido en estos días. Y entonces mañana comenzará
a salir del territorio nacional la onda, más bien la vaguada, pero dejará aún así suficiente contenido de humedad para que siga lloviendo. Por eso Meteorología dijo el sábado o el viernes, las lluvias van a estar mínimo hasta el jueves. Así Después de es. mañana se van a comenzar a disipar. Pero bien, Ojalá, el, dice go- que hasta el viernes. sí, Ojalá que sea el así. gobierno, el gobierno ha salido en auxilio de muchas familias que han estado afectadas por este fenómeno y entonces vamos a ver lo que dice, cómo reacciona el gobierno frente a estos eventos. Tenemos en alerta San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Atomayor, Espaillat, San Cristóbal, Santiago, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, San Cristóbal, Azo, Hermanas Mirabal, Tamaná, El Ceibo, San Juan, La Romana, La Altagracia, Peravia y Pedernales siguen todavía en algunos alertas. Han ido disminuyendo los, el color de los alertas, pero aún se mantienen en alerta. Vamos a conversar el día de hoy con el doctor Marino Berigüete. Lo vamos a presentar en un ratito. Está en pantalla ya, pero lo vamos a presentar después que digamos que ayer el Poder Ejecutivo emitió el decreto que prolonga el estado, el toque de queda hasta el 1 de diciembre y la misma modalidad que estaba, el que se venció anoche. A partir de hoy se repone el toque de queda, se exceptúan los que estaban exceptuados, son médicos, que son enfermeras, bomberos, policías. Bueno, los policías no, los policías siempre están activos. Periodistas identificados. Un elemento que me llamó la atención, que el decreto anterior no recuerdo si lo hacía. En No. esta ocasión se especificó bien claro que las personas que por problemas de salud de ellas o de un familiar se tengan que desplazar en la hora del toque de queda, hay que facilitarles la movilidad. Y eso yo tengo la impresión de que fue porque unos policías, esos policías burrutos que aparecen no solo aquí, sino en toda parte del mundo, aparecen policías burrutos, pero además de burruto, porque usted puede ser burruto y tener algún sentido común, y ser burruto, no tener sentido común, pero tener algún sentido de humanidad. Esos canallas detuvieron a una diputada que iba en gestión de que le había muerto una hija y la detuvieron y ella va y le explica lo que estaba pasando y el esposo que estaba ahí también. Lo que hicieron fue que maltrataron al esposo. Yo te voy a decir una cosa, uno quisiera nunca verse en una situación así. Porque a mí me sucede eso, que como decimos los que nacimos en la creencia del Señor, quiera Dios que nunca me pase. Porque un policía así me hace una cosa así y por lo menos nos fajamos aunque sea la trompada. Es mejor no exponerte, te dan golpes esos animales. Bueno, Te trujan. Y es mejor pero que no le den a uno para tener usted después que tiene que está ser, buscando la forma de... No. usted tiene que ser Es un que, hijo de puta de padre y madre para actuar de esa manera. Cuando una señora que es diputada, pero ella no estaba, ella no usó el término de diputado primero, ella después lo explica. Acaba de morir una hija mía. Nosotros nos vamos a desplazando al hospital. No, ustedes están violando el toque de queda. Pero desgraciado, no te están explicando cómo fue lo que pasó. pero es que ni O se siquiera usan la programa lógica. Pero o ni se siquiera usan programa la la lógica. muerte. Bueno, fulana se va a morir tal día. Eso no se programa. Nelson, Desgraciado. es que esos policías ni siquiera usan la lógica. Si tú eres una persona que viene de manera ordenada, no viene no vienen cargados de vasos, un paquete bebiendo.
Ni con Puede un ser, hocicón. Daniel, no lo vi que anda divirtiéndose. Una señora que viene, nada más por ser de esa señora, no anda en la calle. Ahora, si tú ves un muchachón que anda con una oreja aquí pinchada y anda con dos o tres mujeres en una guagua, estos vienen de fiesta. Pero una gente tiene que tener lógica para saber de dónde viene una persona. Es simple. Y finalmente ella le dice, mire, yo soy la diputada fulana de tal. No, usted está violando la ley. Un canalla. Yo no sé si van votado esos desgraciados. Deben de haberlo No, no lo votado. van a votar. Pero No van a bueno, votar nada, hombre. ¿Qué es lo que van a votar? Marino Berigüete es... Marino y yo somos amigos hace muchísimos años. sí. Muchos, muchos años. Era de la Juventud Reformista, que yo ayudaba mucho cuando estaba... Yo era más joven que ellos, ¿eh? Porque el Chato me dijo, tú, cuando yo estaba cuando yo era dirigente de la juventud, tú me ayudabas en el periódico, tú siempre diste espacio a la juventud. Digo, pero oye, el joven era yo, en Nacional, Ya te no, era no joven te con me vengas a 50 guillar, años. no te Ya me tú eras vengas a joven guillar tú ahora. con 53 años, era joven, presidente de la juventud. Sí. Y marido también era de esa juventud muy activa y muy estudiosa. A Marino yo lo conocí como médico y de repente Marino ¿Cómo? cuelga, cuelga el, creo que cuelgan los médicos de Marino, la El bata estetoscopio, el y el estetoscopio. estetoscopio. Sí. O su Bueno, bata. sí. Ah, ya yo no soy médico. Entonces, si su abogado y politólogo y dejó la medicina, cuando el país lo que necesita son médicos y no abogados ni politólogos para estar teorizando, Marino dejó la medicina. Bueno, diplomático en varias misiones en el país, la última en la República del Paraguay. Y como los embajadores, aunque lo cancelen, siempre son embajadores y están en disponibilidad. No sé si Marino fue puesto en disponibilidad por la Cancillería de la República. Marino es escritor y Marino es catedrático de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Después de esa presentación, Marino, yo te voy a mandar la factura, ¿eh? Porque eso es una relación pública demasiado extensa. Buen día, Marino. Buen día, ¿me veo en televisión o No, estoy vivo? no, tú estás vivo, suelto y gordo. Mira, como tú señalaste en principio del programa, nos conocimos muy joven y en esa juventud que nos conocimos, estábamos nosotros en esa época casi la mayoría estudiando. Sí, Y en esa época nosotros tuvimos que hacer matrimonio y no fue que dejé la medicina, fue que la medicina me dejó a mí. Y en ella mis compañeros, aunque me siguen tratando como compañero de promoción, pero yo no concluí esa honorable carrera. Y yo que me llamen médico me siento inclusive ya ofendido, sino que lo que hago es que le digo al compañero, no, ustedes fueron los que terminaron, yo tuve que desviarme por otro carril. Me dediqué entonces a las ciencias sociales, mi mujer sí siguió su camino por la medicina y yo entonces me dediqué al área académica y me olvidé de la medicina continuamente, pero la dejé en un espacio que lo que me faltaba era la pasantía, pero jamás uso ni siquiera eso porque es un irrespeto a mi compañero. Así que en esos 30 años que tú me conociste, eh, te quedaste con esa percepción de la sí. medicina cuya carrera yo no terminé, la dejé a medio camino, pero que me ha servido de mucho para el conocimiento humano. Pero yo sí, don Enrique, que en paz descanse, fue que me motivó a que me iniciara por las ciencias sociales, porque la misma política a muchos de nosotros inclusive no nos permitió terminar, muchos terminaron inclusive tardío. Yo tomé el carril de las ciencias sociales que no me arrepiento todavía. Pero aquí estoy para
para servirte en todo lo que tú puedas preguntarme en el día de hoy y en este encuentro de hace más de 30 años, porque tú dices que era el más joven, pero era el que más escribía en los Estados Unidos. Era un activo de la comunidad en Estados Unidos y sobre todo del periódico que señala. De eso ya hace muchos años, Nelson. Ha llovido bastante. Éramos jóvenes soñadores. Sí, sí, sí. Pero ese ha sido un factor, bueno, un activo de la juventud. El sueño siempre ha sido porque si no sueña, no tiene una motivación de vida. Es Leandro, así. Leandro Campos, que está, el compañero del programa, también un soñador. eh, sueña mucho ¿Sabe qué? con, sueña mucho con que el país cambie. Tenemos en eso un sueño bastante prolongado de todos. Y lamentablemente el sueño, uno no despierta de ese sueño nunca. Porque cada mañana se da Sí, cuenta que el país soñar, da un paso en algunos sentidos hacia adelante y tres, cuatro hacia atrás. soñar es una utopía de todos nosotros los jóvenes, porque a pesar de que tú dices que tenemos una vejez ya en camino, tenemos ¿Cuándo dije eso? una ¿Cuándo yo juventud, dije eso? una juventud acumulada. Cuando tú comienzas a sacar los años, está, está ya diciendo que estamos a medio término. Ah, ok. Esa juventud acumulada que tenemos es propia de las utopías. Las utopías, el hombre vive de eso continuamente. Ahora mismo vivimos en una utopía que es la utopía que está viviendo el país, la utopía de cambio. Y esa utopía de cambio que está viviendo el país, una parte de la población, hay otra que la está observando en en estos primeros 100 días. Y en esa utopía que es generalizada de los seres humanos, porque desde que Colón nos visitó por primera vez, era una utopía. Tomás Moro, que era un pensador, aún en la cárcel, creaba su propia utopía. La utopía es la bandera de toda la generación. Cada generación tiene una utopía. Esta utopía de la sociedad de hoy, que Simón Boltzmann le llama la sociedad líquida, es una utopía ya no colectiva, sino una utopía individual. Cada uno tiene un sueño diferente. Antes era un sueño colectivo y ese sueño colectivo construía sociedades, construía mundos. Ahora vivimos en sueños particulares y vemos que se crean sueños, pero específicamente individuales, creando a través de una sociedad de redes, utopías particulares, y por eso la política ahora se ha convertido tan volátil, tan fácil, pero cada ser humano es dueño de su propia utopía y se empodera en él. El mundo, mucho yo oigo ahora la palabra, que el mundo cambió, que el mundo cambiará. El mundo no cambió. Siempre lo El, mismo. el mundo tiene una manera diferente de ver hacia el futuro. Y en esa manera diferente que tiene de ver hacia el futuro, ha iniciado un proceso de ver de una manera individual el mundo en que estamos viviendo hoy. Y el mundo que estamos viviendo hoy, cuando oí a Leandro hablar de Centroamérica, yo que vengo de del corazón de Centroamérica, que veía cómo las economías estaban en situaciones difíciles, que salir a la calle prácticamente es imposible tú poder caminar las calles en algún país de Centroamérica, con rara excepción. Y esta situación que está viviendo hoy con el fenómeno que está viviendo Centroamérica de la vaguada ETA o el huracán ETA, si había una economía que estaba descendiendo, -4, -5,
el corredor, hay un corredor que se llama el corredor seco, va a producir una crisis de una manera impensable en este momento. Si veíamos antes manadas o éxodo específicamente de Centroamérica caminando hacia Estados Unidos por la crisis que había, después que pase esto, el post-COVID, el post-ETA, la situación en Centroamérica va a ser muy difícil, y eso se produce un fenómeno dominó para todos los países. Por eso a veces me sorprendo y me preocupa que nosotros estamos viendo que el país no se está accionando en términos de Estado, el gobierno que entró de un presupuesto de crisis. Cuando te hablo de un presupuesto de crisis es porque cuando veo el presupuesto que presentaron, no estaba aquí en el país, estaba todavía en el exterior, me preocupaba por qué las partidas eran tan grandes si estábamos viviendo una situación en dificultad. ¿Por qué las partidas se proyectan como si el país fuera a recibir la misma cantidad de turistas que, que venían antes del COVID? Si también en el comercio se iba a mermar, si las recaudaciones de los impuestos se iba a reducir. También veo que en estos 100 días, que ya me imagino que los programas están próximos a analizarlos, vemos que el presidente que maneja el gobierno sigue su ordenada como si estuviera en una campaña electoral, y cada vez que va a una provincia, a un municipio, sigue ofreciendo como si tuviésemos una situación normal. Y me preocupa eso porque el país vivirá a partir de enero, febrero, marzo, la oleada que se viene en Centroamérica, una oleada de crisis, una oleada de reclamo, una oleada de dificultad, que no es producto del nuevo gobierno que ingresó a manejar el Estado, sino por la situación en que estamos viviendo en el mundo. Y me preocupa eso, que no hay un gabinete de crisis que esté analizando esta situación que estamos ahora mirando en ese sentido. Nuestro segundo socio comercial es Haití. El primer socio comercial es Estados Unidos. Estados Unidos hoy está viviendo una economía electoral, y esa economía electoral, en la medida que Biden asuma el poder, tendrá que reducirlo porque también tiene su situación y van a tener su ola de dificultad económica. Claro que hay que tener utopía, como dice Leandro, y esa utopía, pero debemos de tener los pies sobre la tierra, porque lo que viene al país, si este fue un año perdido, el año que viene será un año de una crisis inimaginable para todos nosotros. Vamos a la Eh, pausa. Leandro, déjalo ahí, porque estamos Está pasando bien. la pausa. Y cuando regresemos, vamos a hacer el resto del programa corrido, ya sin pausa, para aprovechar la experiencia, tanto de vida como académica, de Marino Berigüete. Así que vamos a la pausa y venimos de inmediato a continuar con Geopolítica de este día. Y Bien, seguimos conversando con el doctor Marino Berigüete, es embajador de la República Dominicana en varios países, ya está de regreso al país, dedicado ahora a la academia y a la literatura. Marino es poeta también, tú sabías, Leandro. Bueno, mira, ah, tú sabes que yo desde muy joven me quise inclinar por la política desde el punto de vista del análisis de la política. Y desde que yo era muy pequeño yo siempre he escuchado a Marino teorizar sobre los ambientes políticos. oye, Oye, no está diciendo viejo. No, yo estoy oye, diciendo oye, que a ti fue uno de los primeros que yo escuché siempre
analizar los explicarnos ella. fenómenos políticos, digamos, Leandro, a desde la mí, perspectiva de la consultoría hasta así. Yo siempre soñé con ser así. así, yo fui formado por la Fundación Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Sí. La Konrad Adenauer, antes de estudiar ciencia política, el Partido Reformista Social Cristiano, algunos jóvenes se dedicaron a ser funcionarios públicos. Yo me dediqué prácticamente a llenar ese vacío de estudiar. Siendo demócrata cristiano, fui de los primeros que hice gerencia de campaña. Eran diplomados en esa época. A Venezuela, que era el eje de la democracia cristiana en América Latina. Ahí estaba entonces conducida por Caldera, por Aristide Galvani. Eduardo Fernández era el secretario general de ese entonces, y el Instituto de Formación Política, el IFD, que existía en América Latina, estaba en Venezuela. Me acuerdo yo que el último viaje, Leo, lo hice con la Pipigua, un amigo periodista Claro. de muchos afectos. Leo Se hacían, Hernández. se hacían análisis y se producía. Y en ese diplomado que hacíamos, yo tuve, por ejemplo, compañero Ayamí Mauá, que fue presidente en Ecuador, que hablábamos en pausa. También tuve varios amigos que fueron candidatos presidenciales y otros vicepresidenciales en América Latina. El último que entró a la democracia cristiana fue el PAN, y ahí pude compartir con el presidente Ford y con Felipe Calderón. Y había en esa época más de 26 o 25 países demócratas cristianos en América Latina. Y la democracia cristiana entonces era uno de los partidos más progresistas que existía. Y yo pertenecía Sí. a la unidad en América Latina que existía. Entonces, por eso me veía hablando sobre campañas electorales, sobre gerencia de campañas electorales. Y y después a espaldas de Carlos Morales Troncoso hasta su muerte. Y el ejercicio de esa fase, ya la hago a nivel académica, ya no, ya le salgo hasta corriendo a la política de calle, como la veíamos anteriormente, o como participaba, porque la política en esa época, Leandro, los hombres, tú querías ser igual que ellos. Los políticos, cuando pasaban por la calle, la gente quería ser como ellos. Hoy, con esta sociedad líquida, los partidos han cambiado. Ahora no quiere ser como ellas. El dinero ha penetrado a las instituciones. Ese financiamiento de los partidos, ustedes los comunicadores, no sociales, porque yo eso, los comunicadores sociales, los comunicadores, los que hacen conciencia en la sociedad, tienen que ver el financiamiento de los partidos políticos. Yo me quedé asombrado en los otros días cuando vi la posición de una persona que siempre le he admirado, que es Guillermo Moreno, cuando hablaba sobre el financiamiento de los partidos y del barrilito. Decía él que él no protestaba porque los partidos no recibían en esta época de crisis el dinero, estaba que recibieran menos, pero que de ese menos él quería tener una participación, que él lo que veía era que recibía menos recursos económicos. Y en esta fase los partidos deberían de renunciar a recibir recursos, porque es que el Estado lo va a necesitar. El Estado va a necesitar ese dinero para arreglar las escuelas, porque muchas escuelas ahora mismo van a tener dificultad. El Estado va a necesitar recursos para la situación de crisis, para mantener eso de la fase. Va a necesitar, porque no va a tener la recaudación fiscal que ellos pretenden en el próximo año por la dificultad.
Entonces los partidos, en ese sentido, con relación al partido que yo ingresé, al partido que existía cuando los hombres eran reverenciados, cuando tú veías a Peña Gómez, tú veías a un líder de esa naturaleza venido de las entrañas del pueblo, tú querías ser como ese hombre. Cuando tú veías al presidente Balaguer que hablaba de una palabra que te oí usando, palabra patria. La palabra patria no está en el vocabulario de muchos senadores ni legisladores, ni siquiera saben identificar cuál es la diferencia entre un Estado y un gobierno. Y entre ese Estado que debe de ser permanente y debe seguir, y ese gobierno que es momentáneo, que entra y sale como la ola del mar específicamente. Y eso que acabamos ahora de hablar en ese sentido, de que los hombres eran reverenciados, es lo que tiene que construir la generación de los líderes emergentes, porque hasta ahora son emergentes los líderes. No hay un líder que haya sustituido a Joaquín Balaguer, ni a Peña Gómez, ni mucho menos tampoco a los otros líderes que había en los otros partidos, que era reverencial. Un político, por ejemplo, en Es mi que ya pueblo, esa época fue superada sencillamente. no La, creo, no sí, creo. la mística que encausaban esos líderes, ya hoy ya no se vive. Tú decías ahorita que la sociedad no ha cambiado. Yo pienso que sí. Cambió la sociedad y el mundo también. No, no, lo Sí, que de alguna manera sí. Estamos en otra época, definitivamente. estamos en una época diferente, no un cambio, porque el ser humano sigue siendo el mismo, lleno de amor, lleno de odio. Son las mismas características que describió Shakespeare en su obra. El ser humano sigue siendo el mismo, con los mismos sentimientos. Los intereses de los hombres son lo que han cambiado. Dejaron las ideas partidarias para convertirse algunos en socios de sus propios funcionarios, otros se han Sigue estando convertido. presente sigue estando presente la disyuntiva de ser o no ser. Eso que Camus escribe muy bien en su libro Ser o no ser. El Eh, ser humano sigue siendo eso. Y déjame decirte algo, es la construcción de ideas. Es que fíjate algo, mira ahora, nosotros acabamos de ver un proceso electoral en Estados Unidos. Un hombre sin discurso, pero con un accional en los medios de comunicación, y agarró una bandera, aunque él no la sabía expresar, pero tomó una bandera. El otro, Biden, articuló idea. Su partido articuló ideas. Y en ese sentido de articular ideas es lo que hace falta a nosotros. El político debe de iniciar un proceso de no mentirle al país. El político tiene que decirle al país la realidad que vive, porque ya el Estado no es el Estado que encontró el PLD cuando Balaguer se lo entregó. El Estado que le entregó Danilo Medina al presidente del PRM es un Estado diferente. Ellos han encontrado un Estado diferente al que ellos dejaron hace 16 años. Un Estado que ese es su mayor logro, de tratar de fortalecer las instituciones del Estado, y el PLD no lo ha sabido defender. Y cuando hablo del PLD, no hablo de un gobierno de 8 años, hablo específicamente de un gobierno de 20 años. Hablo de un gobierno que se construyó en ese entonces. El país de hoy no es el país de ayer, pero el país que hay que construir necesita volver a rebobinarse y necesita construir un país con valores. Cuando yo veo eso que tú acabas de decir La ahorita, palabra, perdón, la palabra clave la dijiste. Estamos impactados por nuevos valores. Es decir, los valores que se motivaron anteriormente ya no son los de hoy. Y lo que se vio en los Estados Unidos fue nunca antes.
esa campaña fue motivada por nuevos valores de la sociedad de hoy, que O fueron por la los falta, ejes de la política. por la falta de valores. No, bueno, Mira, nuevos valores. Es que no son nuevos valores que las sociedades tienen, al igual que la República Dominicana, como nunca antes visto. Sí, ya el liderazgo mesiánico, la lucha por la economía, por la tradición del partido en Estados Unidos, no fue lo que motivó la mayor afluencia de personas a votar. Son los nuevos valores de la sociedad de hoy, que fueron asumidos por la propia sociedad y hechos en la política. Es decir, tú a la tienes, que hay que entender es a la sociedad de hoy, Marino, y tú tienes bastante experiencia en eso, al igual que República Dominicana. Lo que hemos experimentado es un salto cualitativo y cuantitativo en este país. mira, Alejandro, Dejamos atrás los la años y sociedad, años de accionar político. la sociedad líquida que establece Boltzmann establece que es una sociedad que no se ata a creencias, llámese Claro, creencias partidarias, que es una sociedad individualista, pero es una sociedad que está eh, esparcida, que es una sociedad que tiene sus propias creencias y sus propios criterios, que no hay específicamente quien la pueda encerrar, porque es una sociedad que así no es. tiene amigos, no tiene amigos, tiene contacto, que con un delete te borra y ya tú no existes. Cualquier amigo que tú hagas en un chat, el día que no quiere hablar contigo simplemente te da un delete o te Te, bloquea y ya tú no te existes. bloquea ya. No hay esa relación íntima que había antes. Los políticos de esa generación que hablamos, nosotros, eran oradores, tenían ideas, tenían criterios. Los partidos han dejado de ser correa de transmisión de la sociedad, se han alejado. Los partidos ahora mismo tienen que volver otra vez a poner el oído en el corazón del pueblo y comenzar no a gobernar o no a querer gobernar en base a un marketing político o electoral. La sociedad de hoy demanda de un desaprender lo que se está viviendo hoy, porque al ritmo que vamos, te voy a decir, Alejandro, cuando yo, en el país que yo estaba, el segundo día que llegué, y esto es bueno que lo tenga, que lo oiga y lo escuche muy detenidamente, iba a salir a caminar. Y cuando iba a salir a caminar, unas personas que yo tenía, los militares que me asignaron, me decía, ¿dónde te va, embajador? Le digo, a caminar. Me dicen, no, usted no puede. Que no puedo caminar, no puede. Dispénsenos. Subí, me fui a la oficina y me puse a indagar por qué no podía caminar. Allá las maras se hicieron dueños de las calles. Los barrios son controlados que si tú llegas a una hora determinada, tienes que pagar un impuesto de guerra. Porque la narco entró a la política y los barrios eran dueños de ellos, pero no en el país donde yo estaba, existe en todo Centroamérica. Los partidos tienen necesariamente que volver a sus orígenes. Los partidos están marcados por sus orígenes, pero se han ido convirtiendo en partidos pragmáticos y esos partidos pragmáticos dejaron las ideologías. La sociedad de hoy no es la misma sociedad de ayer, pero los valores siguen estando ahí. Yo hice un estudio hace apenas un año y pico, donde predecía la crisis de los partidos tradicionales. Lo hice en base a una encuesta y está ahí, publicado en la UNFU. Usted puede ponerle el nombre Marino Berigüete, crisis de los partidos UNFU, porque lo publicaron, la universidad lo subió a la red. Y exactamente sucedió lo que yo predije en ese estudio. Los partidos políticos de hoy en día en la República Dominicana, si no hacen una recomposición, van
a la desaparición. Fíjate, el Partido Reformista Social Cristiano tiene más de 20 años que no cambia su dirección partidaria. Sigue siendo lo mismo. Con un subterfugio político de que con un 5% de los votos electorales recibe un presupuesto como si fuera un partido mayoritario, donde todos los textos de ciencia política dicen que un partido mayoritario es aquel que debe de llegar por encima de un 15%. El PRD, su problema interno, ha hecho también que desaparezca. El Partido de la Liberación Dominicana, por la crisis que acabó de vivir, si no hace un proceso bien definido y no se va un grupo a un costado para darle paso a una nueva generación, está en camino a desaparecer. La Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, pero es un partido viejo porque tiene la misma estructura de una dirigencia vieja. Así es. Su presidente es un presidente que ya fue presidente 3 meses. No ha construido un partido, sino ha construido un rebaño detrás de un hombre. No hay, por lo tanto, una fortaleza, porque mira quién ponen. Y tiene un esquema viejo. Mira quién pone en su construcción del primer congreso, gente combinada con vieja, pero gente que ya agotaron su proceso, que fueron muy buenos, agotaron su proceso, no dándole paso a gente nueva. Y tenemos que decir que la gran osadía que hizo el PRM fue imponer un grupo de jóvenes. Así es. Enfrentar a los viejos, y a tal grado que todavía tiene la sapiencia de que ese grupo de lo que representaba el PRD viejo, el PRD antiguo, no le ha dado participación de primera línea en el gobierno, por lo tanto también tiene un gobierno Bueno, de gente. hay varios también. Bueno, pero la minoría son muchachos, los que están en el gobierno de primera línea, muchachos graduados en universidad, con máster, con una juventud con nuevo aire. Entonces, si los partidos, llámese los partidos tradicionales, no entran un aire nuevo, diferente, y no se convierten en asesores o en un órgano consultor, y no le dan oportunidad a gente, no estoy hablando de juventud, estoy hablando de rostro nuevo, de rostro nuevo, puede surgir con la crisis que viene, ojo, puede surgir con la crisis que viene nuevos actores en la sociedad, porque, señores, la abstención aquí fue casi de un 50 y pico %, entonces ese es el partido más grande que hay. Pero fue por la pandemia y todo. Pero hace rato, no solamente Estamos eso. hablando. No solamente eso. No fue por la pandemia, Marino. Hay algo que le voy a definir y le voy a regalar este nombre del ensayo que estoy escribiendo. El país tiene dos sociedades. Tiene una sociedad política y una sociedad societal que van por caminos diferentes, totalmente. La sociedad política se creen lo que dicen, se mienten, miente el que lo sigue y miente el que dice. Y en ese círculo que se está viviendo, la palabra cambio no existe. Existe la permanencia en las direcciones partidarias, y si siguen en ese esquema, tendremos una sociedad con partidos debilitados, por lo tanto no tendremos interlocutores creíbles, válidos, porque no lo tenemos hoy. No, es al revés, Marino. Lo vamos a quitar de todos los falsantes. Yo pienso que eso para mí es una acción positiva. Para mí yo lo veo eso como un aliento para la sociedad dominicana. Ojalá que sea más rápido que como va. Claro, iba a decir a usted. Son los partidos los que no han entendido la sociedad.
Pero Yo está quisiera decir a clarísimo. ustedes que cuando hablamos de partidos tradicionales, yo quisiera saber cuáles son los partidos tradicionales Eh, y nos remontamos al aspecto económico y productivo de la República Dominicana, los productos tradicionales de exportación. Aquí todos los partidos son tradicionales, No, porque claro. los llamados emergentes, De derecha y de izquierda, de todo. derecha y de izquierda, del centro y de todas partes, los llamados emergentes, que son los que usan el término como tratando de disminuir a los partidos de adelante, de Sí. decir que los partidos tradicionales, pero si tomamos la dirección de los partidos emergentes, que sería la contraposición a los partidos tradicionales, analízanla. La misma dirección de Esos hace son más 20 años. tradicionales. Oye, son más tradicionales, más antidemocráticos y más atrasados. Claro. eh, Yo lo lo he que pasa, estudiado profundamente y me quedé maravillado con él. Y yo me quedaba así cada vez que Marino hablaba, porque eso me recuerda a ese gran periodista y escritor colombiano Javier Restrepo, que Javier, hacía una radiografía de los periódicos escritos a nivel mundial. Entonces cuando él terminaba, mira, pues se cayó fulano, 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 el otro, y entonces yo decía por entre mí, ay, pero qué bueno, pero ¿para qué ha servido? Para mantener sí, una sociedad de inequidad igual que aquí, igual que en todos los países. Claro que sí. Ojalá que esta apertura de la tecnología y de la posibilidad de que la gente se comunique, la visibilización del mundo ha traído un nuevo fenómeno, la incorporación de nuevos valores, que ya esos viejos partidos y viejos líderes, ese liderazgo tradicional no tiene cabida en la sociedad de hoy. Por eso, yo critico sí, a Marito Merigüete, claro, porque lo ve desde el punto de vista que yo lo vi. En el Congreso de la Fuerza del Pueblo, yo dije, bueno, pero esto no tiene sentido. Es decir, un partido nuevo, con los actores que fundaron un partido en 1974, es decir, no está sí. conectado con la sociedad de hoy, su Mira, composición, su visión. vi este fin de semana, por ejemplo, una juramentación, creo que en Bonao. Estoy hablando como politólogo, no estoy hablando, estoy haciendo un análisis académico, que es bueno, hago esa salvedad. Eh, Vi que el expresidente Fernández, persona que le tengo afecto, cariño, Tiene 3 minutos, Marino. admiración, estaba juramentando en Bonao un viejo asistente del profesor Juan Bo. Y está bien que lo haga, pero no suma nada. ¿Por qué no suma? Porque se agotó. Hasta yo, que tengo 58 años ya, en términos políticos, ya no significamos casi nada. La gente cree que significa. No, no, es que ya esos podios, esos espacios, hay que dárselo a la generación nueva, hay que dárselo al presente. Eh, y quiero decirle a mi amigo Encarnación que no nos damos cuenta que hay una generación que murió y hay otra que no termina de nacer porque la que murió no quiere darle paso a la que tiene que nacer. Hay una generación, hay una generación que murió y no se ha Si dado el, cuenta porque nadie se lo ha dicho. si el, si el país político, si el país político no entra en un proceso de análisis interno y de entender que tiene que pasar la antorcha a una generación que está ahí, tendremos dificultades en los próximos años porque no estamos dándole validez a los próximos actores que están ahí sentados esperando poder sentarse. Ah, que en los Estados Unidos vimos ahora dos viejos disputándose la presidencia. Sí, eso es verdad, pero eso es una ola que siempre viene, que después de un presidente joven viene la experiencia y es el ciclo de vida que vamos viviendo. Los partidos tienen que cambiar. Si no cambian, van a desaparecer. Muy bien. Yo, Gracias, Marín. Brillante, Eh, Marino, yo tus espero reflexiones. yo Marino, espero, yo te espero que quiero visitar.
invite, pero acuérdate que ya yo estoy en el país, ya yo estoy abriendo mi oficina de nuevo, jurídica, que la tengo hace más de 18 años en Punta Cana, en Bávaro, y estoy en el mercado, ya yo tengo mi toga y mi birrete puesto, y empecé a dar mi clase de nuevo en la Universidad Pedro Enrique Jureña en Ciencia Política. Cuando tú quieras, nos bebemos un café. Nelson y yo tenemos un café pendiente Sí, para beber, y un amigo común de él, que ahora se puso la toga y el birrete, me dijo a mí, no, pero yo le he dicho que venga, es que no ha querido venir. Entonces vamos a ver si nos reunimos los tres. Y yo espero que ustedes me tengan dentro del staff es- de ese ustedes amigo para... no, ese amigo no vende café, lo que vende es vino. Bueno, pero no lo vamos a decir aquí. ¿Estamos en vivo todavía o ya nos Sí, Sí, fuimos? estamos, no, no, ya nos vamos. Adiós, Marino. Gracias por tu participación este día, bastante agradable, bastante Un placer. sustanciosa. Encarnación, gracias, mi cariño y mi respeto para ti siempre. Siempre O sea mi que cariño y mi doble, respeto para ti. doble vía eso, hermano, doble vía. Porque Gracias de nuevo, eres, gracias Leandro y gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana. Tengo todavía a las 9 de la mañana en la cabeza. 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con la programación de EN Televisión.